No, yo quiero pedirle algo, si no es mucha molestia, que se ponga todo el mundo de pie. Póngase de pie un momentito, yo sé que vamos a salir del protocolo. Póngase de pie todo el mundo, gracias, muchas gracias. Hoy vamos a hacer algo, le voy a pedir que ahí donde está, por favor, dibuje la mejor sonrisa y abrace a dos personas. Busque ahí a dos personas y abrácelo, por favor, y vamos a comenzar a predicar después. Vamos, abrácelo allí, gracias, Señor, por estar a la par de mi hermano, de mi hermana. Dígale ahí a alguien, qué bueno estar a tu lado. Salúdele, eso. Y así de pie, ¿qué le parece si le damos un fuerte aplauso a quienes nos ven a través de Facebook y YouTube? Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Por favor, tome asiento. Qué bueno estar en la casa del Señor. Amén. Amén, amén. La pastora Karina ya nos dio una buena noticia. Mire, si usted ya había guardado la camiseta de su equipo porque ya no está en el mundial, ya sabe, en el evento de los niños hay que volver a sacarla. Así que tenga esperanza, la vamos a volver a usar. Especialmente los que están sufriendo, ¿verdad? En el mundial. Amén. Qué bueno está, ¿verdad? Muy bien. Ahorita, saben, echando bromas en eso, ¿verdad? Decían de esos memes o los memes que salen, ¿verdad? En ese decía que en las iglesias se ha contagiado lo de la Copa Mundial. Dicen que cuando uno como predicador está aquí, es la pausa de hidratación del Ministerio de Alabanza. Así que ellos ahí están. Algunos no escucharon, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios por tener. Bueno, vamos a predicar la palabra de Dios. Amén. El domingo pasado comenzamos esta serie muy bonita, donde hablábamos acerca de rompiendo ciertos ciclos, o sea, rompiendo los ciclos. Hoy vamos a ir al segundo mensaje. Este va muy mancomunado con el anterior. Hoy vamos a hablar específicamente cómo rompemos esos ciclos emocionales. Y mire qué interesante. ¿Por qué? Porque todos cruzamos la frontera, ¿verdad? Geográfica. Cruzamos el río, se viene usted en avión, como haya sido la situación de los que no nacimos aquí en Estados Unidos, pero también viviendo en Estados Unidos nos hemos dado cuenta que hay fronteras emocionales que no hemos cruzado. Y esas emociones pueden dañar nuestra vida. Podemos venir a la iglesia a conocer de Dios, pero nuestras emociones nos sacan ventaja. Hay que hablar, eso sí, que todos hemos heredado una historia. Hemos heredado una historia que algunos crecieron en un hogar, por ejemplo, donde a usted le brindaron amor, le brindaron una estabilidad. Otras personas no crecieron como usted. Otras personas crecieron rodeadas lastimosamente de abandono, de carencia, de rechazo, de violencia, de temor, de pobreza emocional, o incluso palabras dañinas que marcaron profundamente el corazón de esa persona. Iglesia, muchas personas podemos cambiar de ciudad, incluso de trabajo, o tal vez de país, como ha sido la mayoría de nosotros, pero también cargamos heridas que nos han fracasado. Cambiamos de escenario, cambiamos del ambiente, pero los ciclos continúan, aunque nos cambiemos de casa, de matrimonio, de país, incluso de iglesia. Los ciclos nos vienen a afectar, y especialmente esos ciclos emocionales. Cuando Dios no solo quiere cambiar tu dirección, Dios quiere transformar tu interior. Dios no solo quiere cambiarte de país, quiere cambiarte de corazón. El corazón en nuestra vida. Porque como conocemos el pueblo de Israel, no solo basta con salir de Egipto, Egipto también tiene que salir de nosotros. Podemos venir a una iglesia, entregarle nuestro corazón a Dios, arrepentirnos, recibir el perdón de Dios, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, pero el pecado no salir de nosotros. Ciclos que nos tienen. Y el domingo pasado aprendimos lo que es un ciclo. Hablábamos que un ciclo tiene que ver con aquellas reacciones. Se repite una reacción. Segundo, produce el mismo fruto. Se justifica. Muchos de nosotros decimos, es que así soy yo. Cruzamos los brazos de la vida.
Soy una persona, y ahí incluimos aquello que sin saber los ciclos están determinando aquella personalidad, aquella identidad, y la hemos acogido, nos hemos apropiado de algo que es un dolor. Y note, cuarto, que termina también estancando el propósito de una persona, un ciclo, cuando no comprendemos estas cosas. Entonces el ciclo es un patrón o una conducta que uno repite uno y otra vez. A veces conscientemente, a veces inconscientemente. ¿Está bien si hablamos aquí entre nosotros? Gracias por ese entusiasmo. Mire, el otro día estaba trabajando en el huerto, ¿verdad? Y noté una cosa de alguien, ¿verdad? Que llegó a visitarme ahí. Que esta persona, cada vez que me habla, siempre muestra un ciclo de carencia. Hemos sembrado allí en el huerto tomate, ¿verdad? Varias cosas, pero entre ellos el zucchini, ¿verdad? No sé cómo le llaman en su país, por eso lo usé en inglés, el zucchini, ¿verdad? Zucchini. Y cuando le digo, mire, ya salieron zucchini. Ay, pero qué pequeñitos. O sea, sí, la persona va a comprar al Giant, al Safeway y unos zucchini largos. No, que tengo chiquititos. Pero esa persona no ve que es un zucchini. Esa persona ve que el tamaño. Son de las personas que no nos damos cuenta. O sea, y esta persona inconscientemente, es su reacción natural. Ve algo en usted. Ay, pero solo 2 ojos te pusieron en la cara. Ay, solo una nariz. Ay, qué gordito está usted. Ay, qué flaquito. O sea, no, espero que no viva con alguien así. Pero mire, uno puede, sin darse cuenta, estar afectado por nuestras emociones, afectado por estos ciclos, y uno no se da cuenta. Imagínense estar casado y uno traer esto al matrimonio e injustamente, para mí es injustamente decir, es que así soy yo, así me debe de amar. No, usted no es así. Es lo que estoy tratando de decirle. Son heridas de nuestro pasado, ciclos que vimos nuestros padres. Alguien dijo una mala palabra de ti que te dañó y abrazamos el dolor, la herida, el daño y lo hacemos propio nuestro cuando no lo es. Y eso sin querer se repite una y otra vez. Hay cosas que usted va a hacer que dice usted que es normal, pero es un ciclo que usted vio en sus padres, vio en sus abuelos, vio en su medio ambiente, que se repite y busca que usted y yo estemos apaciguados, distraídos, desenfocados o complacidos. Y llegamos a un status quo que creemos que de ahí no podemos pasar. Los ciclos son esas conductas, esa manera de pensar, es aquello. Mire, el ciclo se repite. Usted sabe que se repite y no está consciente. Esta persona que le mencionaba, ella o él lo hacen consciente o inconscientemente, no sé, pero yo ya lo vi. Yo feliz con mis zucchinis, pero para esa persona, muy pequeño. Yo agradecido que esa plantita que sembré, la he estado cuidando, la riego y todo, le pongo abono. Pero para esta persona, debido al ciclo, a los ojos de carencia, muy pequeño. Entonces, imagínese usted. Ahora, veamos, porque podemos ver en otro, pero no vemos lo nuestro. Oh, los perdí algunos ahí, ¿verdad? Es que cuando uno apunta para allá, uno no ve que hay un dedo apuntando. Pero hay 3 apuntándole a uno para atrás. Y es fácil ver el error en el otro, pero no ver lo nuestro. Ahora, estos ciclos, hay ciclos que son necesarios, ¿verdad? Como los ciclos de la naturaleza. No todos los ciclos son malos. El ciclo de naturaleza, imagine que son procesos que se repiten. Imagínese usted que eso lo necesitamos en el mundo natural. Por ejemplo, mire, el pastor Miguel, aquí entre nos, no le cuenten a él, pero dice, mira, ¿quién controla la temperatura aquí? Porque yo tengo calor. ¿O será
me dijo él una palabra que solo él puede decir y yo no la puedo decir. Me dijo él que ya será ya lo uno de viejo, dice él, ¿verdad? Yo no dije eso, ¿verdad? Pero imagínense, ¿por qué tenemos aire acondicionado aquí adentro? Ah, porque está caliente allá afuera. Y cuando está frío allá afuera, ponemos la calefacción. Sígame pues, sígame pues. Note cómo es Dios en los ciclos. Que Él dejó el verano. ¿Qué es lo contrario al verano? Para todos nosotros, o digo la mayoría de nosotros que nos gusta el calorcito, aunque ya no vamos para el infierno, vamos para el cielo. El verano, Dios no nos salta a la estación del invierno. Dejó una entre medio para adaptarnos. Ah, cuando está el frío, no se viene el calor de una vez. Ah, hay una estación entre medio que se llama primavera. Hello. No, los ciclos se van repitiendo y hay ciclos que son importantes. Si saltáramos con las temperaturas aquí en Estados Unidos, saltáramos del verano al invierno, se imagina el desastre. Hay ciclos que son necesarios. Hoy estamos hablando de los ciclos dañinos. Ese es necesario. Es necesario que esté el invierno. ¿Por qué? Porque el invierno purifica mucho de los virus también, el hielo que cae. Pero de igual manera nos gusta el verano. Mire, cada uno de nosotros vamos a tener gustos, pero hay que entender que hay ciclos en la vida, ciclos buenos y ciclos malos. Estos ciclos, las estaciones, por ejemplo, son importantes porque es un proceso de la naturaleza, de algo que Dios dejó para conservar la vida nuestra aquí en el planeta. Esos ciclos son importantes, pero cuando algo, ojo aquí con esto, cuando algo se sale del ciclo, los ciclos son importantes, pero si algo se sale del ciclo, se llama fenómeno. Si usted pone atención a lo que va a pasar en los próximos meses, que viene la época final de julio, agosto, septiembre, en Estados Unidos conocido por muchos desastres que suceden con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se llama el niño y el fenómeno de la niña. ¿Qué es eso, Pastor Javier? Es un ciclo que algo del ciclo se sale de su encaje, se sale de su causa. Hay ciclos que lo necesitamos tener. Pero ahora viendo eso, cuando algo se sale de su cauce, se convierte en un fenómeno, nos viene a afectar porque se salió del ciclo. Fíjese qué interesante. Y es allí donde tenemos usted y yo que darnos cuenta que sí hay cosas necesarias que se repitan en la vida. Y se vuelven a repetir para mantener un equilibrio. Sin embargo, hay ciclos dañinos y eso es lo que vamos a ver ahora. Esos ciclos dañinos son los patrones repetitivos de las conductas que usted y yo tenemos como personas. Las conductas que tienen que ver también con nuestros pensamientos, las decisiones o situaciones que se repiten una y otra vez. Y aquí está la clave, pero producen consecuencias negativas. Viene esa consecuencia que nos afecta. Entonces, estos ciclos, en lugar de tener crecimiento y vida, estos ciclos generan dolor a la persona, generan estancamiento, generan destrucción, distracción en nuestra vida. Pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con lo mío? Muchísimo. Porque el diablo, nuestro enemigo, él busca introducir ciclos que nos esclavizan. Y pongan mucha atención en esto. El diablo es experto en meter ciclos. Y los ciclos más sutiles que él introduce son los que yo no me di cuenta. Yo ni había nacido, pero por allá mi abuelo o mi abuela estaban pasando por una circunstancia que me iba a afectar indirecta o directamente e iba a establecer ciclos en tu vida. Nuestros padres enfrentaron diferentes situaciones de las que usted está enfrentando, pero ellos le transmitieron lo que a ellos les funcionó para los ciclos que vivieron. Por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos venido de otros países donde nuestros padres nos enseñaron a vivir en ese país, si ese es su caso, pero si no es una generación antes. Y eso sin darnos cuenta traen ciclos que se van a repetir en nosotros. Por eso es que usted ve gente que venimos de allá del rancho. Todo el mundo guarda el machete ahorita. Venimos del rancho
y Dios nos ha prosperado aquí en Estados Unidos económicamente, hoy tenemos una mansión, una sala preciosa, unos muebles lindos y encima le ponemos una hamaca. Déjeme ponerlo más bíblico, pues. Dios nos saca de Egipto, pero no ha sacado a Egipto usted de su corazón. Y si no nos damos cuenta, empezamos a criar nuestros hijos como cuando estábamos en el rancho, sin darnos cuenta que Dios nos trajo a la ciudad más poderosa sobre la faz de la tierra, el área metropolitana de Washington, D.C. No te dejó en Florida, no te dejó en Texas, no te mandó para Nueva York, no te mandó para Chicago, ni a California. Te trajo a la ciudad más importante de los Estados Unidos, donde se toman decisiones políticas, militares, económicas, de salud, de las que usted quiera. Y le estamos enseñando a vivir a nuestros hijos como en el rancho. Porque no nos damos cuenta que hay ciclos que están con nosotros. Incluso están en nuestras palabras. Pueden estar en nuestra mente. No le estoy hablando de que olvidemos de dónde venimos. No podemos. Pero hay que comprender que Dios te saca de un lado para traerte a una manera. Ciclos que producen dolor, ciclos que producen estancamiento. Y el diablo es especialista en traer ciclos que esclavizan a las personas, que se van repitiendo sin darse cuenta. ¿Por qué en mi familia siempre hay divorcio? Nadie puede mantener un matrimonio, me decía alguien. Ciclos. ¿Qué estoy repitiendo de mis padres, de mis abuelos? O pensamientos. Manera de pensar, una estructura mental. Imagínense que los dos consejos que yo recibí de mi padre, bueno, mi esposa lo ha aclarado, ¿verdad? Cuando mi padre una vez me dijo, mijo, voy a dar un consejo de mujer. Y yo, jaja, démelo, papá. Grandes consejos, ¿verdad? En ese momento. Me dio otros, pero mijo, nunca le tenga miedo a un Pedro que ladra y a una mujer que llora. Miren los consejos de mi papá. Y fue un gran padre. Y me estaba diciendo algo buenísimo. Pero me caso con alguien que era la última de su familia, donde ella era consentida. Y para resolver algo, adivine qué hacía. Llorar. ¡Ah! ¿La conocen ustedes? Primer trancón, recién casado. Que ella lloraba y sus hermanos le permitían ganar, por ejemplo. Nunca lo hablamos. Yo tenía aquel ciclo que mi papá me dijo, no le tenga miedo a los perros que ladran y a una mujer que llora. ¿Está mi papá cierto o no? Hoy tengo que ser sabio en lo que Dios me ha puesto. Una mujer que es la última de su familia. Y si usted no es sabio, ese ciclo que te pusieron tus padres destruye algo bueno que Dios quiere. Voy a decir con todo respeto. Usted no escoge sus padres, pero sí escoge su pareja. Usted no escoge sus hijos, pero sí escoge su pareja. Yo no sé si puedo ir. Hay una sin anestesia. El amor para sus padres, usted no tiene opción. Sus padres a usted lo van a amar sí o sí, porque es hijo. ¿Amén o no amén, mujeres? Las mamás que están acá. Su hijo es su hijo, su hija es su hija. Usted lo va a amar y no tiene opción. Es su hijo, es su hija. Pero a su pareja, usted le escoge. Uno le escoge. Yo no tengo opción más que amar a nuestros hijos.
Y sí los amamos. Por favor, no lo malinterprete. Porque son ciclos. Manera de pensar. Cuando aquella mamá, en un momento de sentimiento, te metió esa espina ahí emocional, cuando te dijo, yo soy la primera en su vida, yo lo anduve 9 meses aquí. La pobrecita no tenía opción, pues, ¿y qué iba a hacer? Pero el hombre, la primera mujer que se enamora, no es de su novia, no es de su esposa, es de su mamá. Es la primera mujer que entra en tu corazón, pero eso es un amor que tú no tienes opción, es tu mamá, es tu abuelita, es la tía, es tu hermana, etcétera. Pero a la mujer con que uno elige vivir, eso uno le escoge. Por ende es un amor más puro para ella. Porque mi suegro y mi suegra no tienen opción más que amar a Karina. Porque es la hija. Para mí es mi esposa. Entonces mi amor no es obligado. Padre amado. Ciclos. Pastor está hablando que no hay que amar a los padres. No dije eso, solo que hay que entender que son dos ciclos, dos distinciones diferentes. El amor a nuestros padres, a nuestros hijos, pero el amor a nuestra pareja es distinto. Ok, pues, ok. Vamos a ver si las mujeres comprendieron esto. ¿A cuántos de ustedes de mujeres acá dicen, yo sé, que mi esposo me ama? Levanten la mano. Padre amado. No hagan panic. Ok, muy bien, bájenla. ¿Sí? Mire qué poderoso esto. Porque usted sabe como mujer que su papá la va a amar, no importa qué. Tu mamá te va a amar, no importa qué. Pero ese hombre elige amarte. Sí. Rompa hoy con eso. No es que se va a olvidar de sus padres, sino que ponga cada cosa en su lugar. No lo mezcle. Usted como suegra no puede comparar el amor que sus hijos van a tener por usted que sus hijos tienen por su nuera, por su yerno. Es distinto. No podemos mezclarlo en lo mismo. Y estos ciclos, cosas como esta que le estoy hablando, que yo sé que hoy va a orar por mí, ¿verdad? Está bien. Pero necesitamos darnos cuenta que son ciclos como ese que nos pusieron. Aquel dolor de una madre que su papá, su esposo o el hijo, el papá de sus hijos, la abandonó. Esa mujer te va a dar con lo más puro de una madre un consejo, pero muchas veces ese consejo no viene con el corazón más puro, viene con el corazón dolido, herido, que le fueron infiel, que le fueron desleal, y te va a decir, hija, protégete. Pero no por un amor puro totalmente, sino que el amor de una madre que también está buscando evitarle problemas a usted, sin saber que Dios te dio un matrimonio que va a ser distinto al de tus padres. Y aquí es donde viene lo poderoso, ciclos dañinos que pueden traer. Incluso, mire, esto es tan poderoso, iglesia, porque no solo tiene que ver con esto, lo sentimental, tiene que ver también con lo espiritual, tiene que ver incluso con su salud. El efecto de su salud ahora puede ser también por los ciclos que usted aprendió en casa y que los introduce hoy a su vida y le afecta a su salud. ¿Cómo manejas el dinero? ¿Cómo manejas tu tiempo? Las decisiones que usted toma. Y ojo con esto, el diablo es experto en traer ciclos que esclavizan a los cristianos. Ciclos que producen dolor, ciclos que te hacen pecar, ciclos que mantienen encarcelado en el temor, ciclos que te hacen sentir derrotado, derrotada en esos momentos de soledad. Porque entonces usted ve entonces que hay personas que siempre explotan. Algunos dicen, pastor, es que yo soy así de explosivo. Pastor, no sé por qué siempre huyo. Pastor, porque no sé por qué quiero estar siempre callado. Siempre sospecho. Siempre gasto por ansiedad. Siempre postergo lo espiritual. Siempre comienzo pero no termino. Ciclos. Que algo ha tenido que ver, que se clavó allí.
Y lo más peligroso es lo siguiente. Lo más peligroso de un ciclo dañino es que con el tiempo, y ojo con esto, deja de parecernos a esclavitud y comienza a parecerse a tu propia identidad. Y uno dice, así soy yo. Sin saber que esa naturaleza de la identidad vino de un dolor, de una traición, de una mentira, de un robo, de una deslealtad, de una falta de una carencia. Y esos ciclos dañinos donde se vuelve peligroso que usted y yo los abracemos y digamos que así somos, cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario y nos puede liberar de esos ciclos, puede romper con esas cosas del pasado. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted y yo caminemos en ningún tipo de esclavitud. Necesitamos liberarnos de esto. Y por eso es importante identificar, iglesia, qué ciclos de conducta se repiten en nuestra vida y el daño que causan y nos impide ir hacia el propósito de Dios, hacia el destino de Dios. Por ejemplo, esos pensamientos o patrones de conducta que usted cree que usted los tiene. Ahí donde uno se pregunta, ¿esto está alineado al propósito de Dios? No, esa es la pregunta que hay que hacerse. Ahora imagínese si yo no sé cuál es mi propósito. Entonces aquí viene el desafío. Si usted no sabe para qué usted nació, decirle, Dios mío, ¿cuál es el propósito de mi vida? Porque si no sé para qué nací, cualquier cosa va a estar bien. Tengo que saber el propósito de Dios. Que nací, número uno, para darle honra y gloria a Dios en todo lo que hago, en todo lo que usted hace, en todo momento, debe poner en alto el nombre de Dios. En su trabajo, dice la Biblia, no trabajes para los hombres, sino como para Dios. Mire qué poderoso. Entonces usted dice, no, ese jefe tan malo que es conmigo, pero ya no lo haces por él. Lo haces porque tenés aquella integridad, aquella moral donde dice, lo hago para el Señor, mientras esté aquí. Y mire cómo va esto, porque aquí viene lo otro, que debemos de identificar esos ciclos. Identifique qué ciclos de pensamientos, patrones, de conducta, incluso nuestras palabras, y preguntarnos, ¿están alineados al propósito de Dios? Medite por un momento, y eso puede ser su tarea para esta semana. Pero ahora veamos, por ejemplo, algunos ciclos. Veamos el ciclo del enojo. Está rojito intencionalmente, ¿verdad? Porque así se puede ver uno, pero como no está frente a un espejo, uno cree que se ve blanquito, pero puede estar colorado, decía la abuela, de enojado. Y uno no se da cuenta. Y mire cómo viene un enojo. Mire, un enojo comienza por una herida en tu vida. Algo te causa una herida emocional, una palabra, un desprecio, algo, alguien le falló y trae una herida emocional a nuestro corazón. Esa herida, con el tiempo, si usted no la sabe sanar, se va a volver en enojo. Aunque no lo exprese usted, se vuelve en un enojo interno. Pero luego, ¿qué hace? Que eso le trae a uno a tomar malas reacciones. Esas reacciones, como usted y yo reaccionamos, tratamos de resolver las cosas, nos meten en problemas y caemos en conflictos debido a un enojo. Mire, el enojo a uno, ¿cómo lo mete en problemas? Porque uno así, fosforito, mecha corta. Puede ser explosivo en algún momento, un momento crítico de su vida, decisivo. Usted sabe que, por ejemplo, en negocio, en gerencia, en todo lo que son gestiones, si usted es supervisor, es empresario o usted supervisa personas, una de las decisiones que te dice, nunca decida cuando usted esté molesto. Nunca, espérese. Y mire qué es lo que pasa, que esos conflictos, que adivine qué traen, más heridas. Y si traen más heridas, adivine qué, hoy hay más enojo. Que traen tarde o temprano a lo que se llaman raíces de amargura. Iglesia, mire lo que hacen estos ciclos. Lo que nos deja, cómo nos marca la vida si uno no se da cuenta. Ese ciclo de enojo que esa persona, y mire, escúcheme bien. Si usted es una persona enojada, o vive con alguien enojado, o es compañero de trabajo de alguien enojado, o alguien enojado aparece en su vida, escucha bien. En vez de criticarlo, uno hay que comprender que toda herida, todo enojo ha venido de acuerdo porque hay una herida que no ha sido sanada.
y la causó lo que sea. Pero una herida no sanada trae enojo en la persona. Now, ¿cómo usted nota que es una persona enojada? Típicamente, una persona enojada es una persona que se irrita fácilmente. Una persona amargada, aunque no se refleje en el rostro. Pero son de esas personas amargadas que usted le muestra todo el esfuerzo que usted ha hecho por producir un zucchini y van a decir, ay, qué pequeño. Ah, sí, la cosita. Porque hay amargura. No solo la irritabilidad, la amargura, pero ojo, también usted ve que son personas que tienen explosiones. Deciden a veces en momento y tienen, mire, las relaciones, usted va a darse de cuenta que son personas que dejan relaciones rotas. No son relaciones matrimoniales, no, en sus trabajos, todo tipo de relación. Escucha, iglesia, muchas personas no son enojadas por naturaleza. Son personas heridas que nunca aprendieron a sanar. Y si usted es una persona que hoy reconoce que usted ha sido enojado y lucha con eso, el mejor secreto es aprender a sanar esa herida. La persona que te la causó no es la mejor persona para sanarte. Se lo repito. Si a usted nunca lo han herido y en ese momento que usted está sangrando, viene el que lo hirió a tratar de curarlo, no se deja. Porque las emociones, tú me lo hiciste. En ese momento necesitamos terceras personas profesionales que nos curen la herida. Sabio con eso. Seguimos, pero por cuestión de tiempo, unámoslos todos. ¿Cuáles otros ciclos dañinos hay? Está el ciclo del rechazo. El ciclo de rechazo, por ejemplo, esa persona que cuando dice, nunca me sentí suficiente. Esa persona busca constantemente una aprobación. ¿Verdad que estuvo bonito? ¿Cómo le dice? Y postean algo en las redes sociales y lo ven que tantos likes tienen o qué comentarios. Esa tipo de persona tiene un problema de rechazo. Viven comparándose, tienen miedo al abandono. Les cuesta creer que Dios les ama incondicionalmente. Por ejemplo, en la Biblia vemos en Génesis capítulo 29 una mujer que dice la Biblia que era una mujer bella. Se llamaba Lea. Lea sufría de aquello que ella no se sentía amada, aun cuando había amor alrededor de ellos. Escúcheme, todo mundo puede amarte, todo mundo desea amarte, aunque no te lo digan, pero si usted rechaza aquello, usted va a decir que nadie le ama, cuando todo el mundo la amamos. Usted me ha escuchado en otras veces que yo le he dicho, yo creo cuando me paro aquí que a mí todo el mundo me ama. Y yo ya solucioné ese problema. Porque es una constante batalla que uno va a tener de saber que el enemigo quiere sacarte ventaja en esto. Cuando le toman la foto, usted busca primero ver dónde usted está, cómo salió. No le importan los demás, porque uno vuelve buscando que me van a rechazar. Porque hay una herida. Mire, también está el ciclo de culpa, donde hay personas que viven castigándose por errores del pasado, la culpabilidad que tienen. Ellos piensan que no se merecen ser felices, que nunca que siempre voy a fallar, porque nos dijeron diferentes cosas a nuestros padres o por lo que haya sido, sin darte cuenta que Cristo puede perdonarte. Y aunque Cristo te perdona, esas personas lastimosamente siguen condenándose. Pero hay uno tercero, muy bravo, y es el ciclo de la victimización, donde usted y yo nos sentimos víctimas, nos hacemos víctimas de todo. Todo siempre fue culpa de alguien más. Culpa del gobierno, culpa de no sé qué. Y ojo, esto es bien sutil, iglesia. Especialmente en nosotros como hispanos que tenemos la sangre calientita. Esta parte bien sutil de cómo el enemigo puede, sin darse cuenta a la persona, le echan la culpa a los padres, la culpa al gobierno, al país, al jefe, al esposo, a la esposa, que los hijos, la iglesia, el pastor, todo el mundo tiene la culpa, menos uno. Adán. Adán, cuando le dijeron, Adán, ¿qué pasó aquí?
cuando Eva le dio el mango, ¿verdad? Y entonces él le dijo, ¿y a quién le echó la culpa? Le dijo, la mujer que tú me diste. Mire qué bárbaro. Y el problema de este ciclo de victimización es que Eva estaba aprendiendo. Eva no sabía cómo lidiar con Dios cuando Dios le confrontó. Le dijo, Adán, ¿qué hubo? Le dijo, la mujer que tú me diste. Mire qué bárbaro es la victimización. No sé si usted ya lo vio, qué profundo es eso. Muchos dicen que Adán le echó la culpa a la mujer. No, no, no. Oiga lo que le dijo. La mujer que tú me diste le echó la culpa a Dios, no a la mujer. Mire qué bárbaro. Y Eva estaba aprendiendo cuando ella le dijo, Evita, ¿qué pasó aquí? Y ahí iba pasando la serpiente. Le dijo, la serpiente le dijo. ¿De quién había aprendido? Del marido. Porque se casó con un hombre que no había cerrado esos ciclos. Y ella aprendió a hacerse la víctima, igual que su marido. Ojo. Por eso nosotros decimos, no hay problemas matrimoniales. Hay problemas personales que uno los trae al matrimonio. Problemas no resueltos individual que uno los trae al matrimonio. Y hoy la esposa o el esposo y los hijos pagan los platos rotos. La victimización, iglesia, es una de las armas sutiles del enemigo. Luego está el ciclo de la escasez, muy común entre nosotros como inmigrantes. Porque aunque hoy tenemos la estabilidad económica, seguimos poniendo la hamaca en la sala, añorando los frijoles de allá, cuando aquí los venden. Mire, en Legendario nosotros nos damos cuenta que uno sabe, es que nosotros así lo hacemos. Sí, pero ya no estamos allá. Primeros días que iba yo, ¿verdad? Voy a contar aquí algo. Esa tienda de campaña que uno pone. Me dijo, no, es que allá yo me tiraba en el suelo y no teníamos nada, así duermo. Duerme, hermano, le dije, yo por eso compré esta. Está fregado el frío. Le dije. Me metí allí y mire, había comprado una bolsa de dormir, un sleeping bag, y que esa cosa me abrazaba. Los demás con un frío, porque aprendí los primeros días, aguantando frío. Cuando Dios te da la posibilidad de que ya no aguante frío. Algunos aguantan frío porque quieren, porque no han soltado Egipto. Ya Dios te sacó de Egipto. Mire, Dios nos da posibilidades. Sí, no estamos hablando de que no, gracias Señor porque me sacaste de allá. La escasez, uno puede vivir en aquello y transmitir a los hijos. Es que allá en mi pueblo no había de esto. Tomábamos el agua del río. Vaya a beber agua del río del Potomac a ver cómo le va. Es que somos buenos para hablar, hombre. Pero ya Dios no quiere que bebas agua del Potomac. Por eso hay filtros, ¿verdad, Honorio? Y si no sabe cómo ponerlos, hable con Ingmar. Pero Dios te da hoy un filtro. La comida. Mire, esto de la escasez, uno no se da cuenta. Pero aquí viene el siguiente. Es cuando uno se compara con otros. Escúcheme bien. Dios no quiere solo cambiar tu cuenta bancaria. Dios quiere cambiar tu mentalidad. Y en este ciclo de comparación que la gente puede vivir, o usted o yo caer en esto, es cuando siempre uno siente que otro le va mejor de lo que uno va. Iglesia, no podemos compararnos, especialmente hoy con lo de las redes sociales. Se ha intensificado. Mi esposa y yo un día tomamos una decisión. No, nomás posteamos dónde estamos ni qué hacemos. ¿Para qué? Llega a un punto de uno dice, ¿y quién dijo que es una ley que tengo que decirle dónde estoy? En las redes sociales. Yo le puedo decir, hermano, estoy en tal lugar. Perfecto, se lo digo. Pero ¿dónde que soy la medio mundo? A nosotros ya Dios nos sanó de eso. No digo que está mal. Ahí usted haga lo que sea. Total, soy inversionista de Instagram y Facebook, de Meta y todo eso. Perfecto, siga usándolo. Y WhatsApp también.
Ciclo de comparación. Cuando nos comparamos con otro. Es que mi hermano, mira, espéreme, usted no se parece a su hermano, no se parece a su hermana, ni a sus padres. Dios te hizo único. Gracias que usó a tu papá, a tu mamá, para que saliera esa preciosura que hoy me está oyendo. Y un buen amén cae bien. Ya nos vamos, ya nos vamos. Esa comparación, mire, una persona que se compara con otro pierde la paz, pierde su identidad, aquella gratitud, aquel propósito que Dios nos ha dado. Y luego están las relaciones tóxicas. Ese ciclo de las relaciones tóxicas, ¿se ha dado cuenta? Una vez una hermana me dijo, pastor, me dijo, usted dijo el otro día que... No está ahorita. Que porque uno como madre soltera debe traerle, cuando alguien esté enamorado de mi hija, que vengan a hablar con los hombres de la iglesia. Le dije, ¿ya? Es que me dijo yo sé de hombres. Le dije, hermana, ¿por qué me dice? Ya 4 matrimonios. Le dije, precisamente por eso usted no sabe de hombres. Nosotros los hombres sabemos de hombres. Algunos los dejé perdidos. Déjeme traerlos aquí. Yo explicaba el concepto. Le decía, mire, cuando a su hija la pretenda un jovencito, que hable con el papá. Pero ella decía, bueno, es que él no tiene papá. ¿Cómo no tiene, pero no está presente? Porque no fue por inseminación artificial o un milagro como nuestro Señor Jesucristo con la Virgen María. O sea, papá tiene, solo que no está presente. Pero para eso hay hombres en la iglesia, le dije. Mándelo a nosotros. Yo escojo otros 6 hombres y lo entrevistamos. Ajá, ¿y tú qué quieres con esta muchachita? Porque si le haces algo, te la vas a ver con nosotros 7. Porque nosotros sabemos las picardías de los hombres. Las mentiras que uno le dice a la mujer. Y Dios les ha dado la gracia a la mujer de creernos todas las mentiras. Entonces, la mamá no sabe. Por eso ya tuvo 4. ¿Se acuerda aquella que se le acercó a Jesús? En el pozo. ¿Cuántos había tenido? 6. Y Jesús era el número 7. Y se fregó con el número 7. Por lo que significa el 7. Con él se rompió un ciclo. Uy, los perdí. Digo, 5 maridos has tenido. Y con el que estás, 6. No es el tuyo. Y ya le andaba echando el ojo a nuestro Señor. En el 7. Los ciclos se rompen. Ríase lo que quiera. Pero allá hay algo escondido en el número 7. Que esa mujer rompió su ciclo cuando se encontró con Jesucristo. Se rompió un ciclo. El ciclo del temor y el miedo. Que la Biblia quiere sacarnos, nos habla que Dios quiere sacarnos de eso. Mire, por ejemplo, cómo viene cuando viene el temor o el miedo. Algo causa el temor. Y cuando en usted hay temor o hay miedo, empieza uno a evitar situaciones que uno no sabe, oportunidades que Dios está presentando. Y ahí pierde oportunidades debido a un temor, debido a un miedo. Y ahí es cuando, ¿qué trae en la persona? Más inseguridad. Y si trae más inseguridad, ¿y viene qué? Más temor. Y se repiten los ciclos. Se repite. Y esto tenemos que darnos cuenta. Que Dios nos dice en Romanos, mire qué lindo esta palabra. Nos habla aquí que cómo tenemos que identificar. Mire, dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Imagínense aquí cómo nos trae el apóstol, ¿verdad? Muy lindo ese. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Note que habla de un ciclo. Ciclos dañinos. Cosas que usted dice, no, yo no soy así. A mí no me enseñaron esto. Entonces, iglesia, en la primera batalla, escuche bien, la primera batalla, escríbalo ahí que no está en las notas, es identificar los ciclos. Identifique qué cosas están repitiendo en usted, inconsciente o conscientemente, que usted sabe o no se da cuenta, pero uno lo repite, aquellos ciclos que hay en su vida. De temor, de miedo, de fracaso, miedo a comenzar, miedo a perder, miedo al futuro. ¿Por qué? Porque el temor termina gobernando las decisiones, no la fe. Es el temor. Y lo segundo que usted hace, aparte de, usted lo debe reconocer y lo identifica. Y lo siguiente es que usted busca ahora es vencerlo. ¿Por qué? Porque aquellos patrones de conducta se adueñan de uno, de nosotros, y muchas veces le hacemos monumentos al dolor y decimos así soy. Le hacemos monumentos a las heridas, al fracaso que tuvimos.
Y esas heridas siguen allí vivas, que decimos que fue hace 20 años, 3 días, 7 horas con 15 minutos. Y siguen, si uno no rompe con esos ciclos. Por eso pasamos por esos sufrimientos y los justificamos. La forma de vivir o la forma de sufrir o la manera como reaccionamos. Cuando no es lo que Dios verdaderamente y puramente ha creado en usted. Por eso que hay personas que usted conoce que le cuentan todo lo que han pasado y le hablan de su pasado, no de su futuro. Son expertos en el pasado. Le hablan de lo peor de ellos. Porque son personas que hemos aprendido a abrazar el dolor. Y al dolor no hay que abrazarlo. Hay que soltarlo. La lástima, la herida, la infidelidad, la mentira, el robo que nos hicieron. Suéltelo, no lo abrace. Entre más rápido lo suelta, más rápido sana. Entre más usted luego lo suelta aquello que te dijeron y decir, no, yo no soy lo que opina otro. Yo soy lo que Dios opina de mí. Una cosa sí es verdad, que los patrones de conducta, iglesia, toman tiempo vencerlo. Y el mismo apóstol entonces nos dice aquí, ¿verdad? Hey, dice, mire, a veces hago lo que no quiero hacer. Y note qué importante esto, que muchos cruzaron la frontera geográfica, pero nunca cruzaron la frontera emocional. Algunos llegaron a Estados Unidos, pero también el miedo llegó. Llegaron a Estados Unidos, pero la inseguridad llegó. Llegaron a Estados Unidos, pero la autoestima llegó con ellos también. La mentalidad de escasez llegó. Aquel resentimiento llegó, la desconfianza llegó. Es decir, cambiaron de país, pero no cambiaron de ciclo, de patrones. Cambiaron de país, pero no cambiaron el corazón. Y Dios no solo quería sacar a Israel de una nación. Dios no solo quiso que usted saliera de una nación. Quiso sacarte una vieja nación que seguía viviendo dentro de nosotros. Este país no lo vamos a poder abrazar y hacerlo casa hasta que no soltemos las cosas viejas. Tus hijos pueden estar estancados, tus nietos estar estancados, si no te das cuenta que this is home. Aquí es donde Dios nos trajo. Y tenemos que aprender a abrazar el país donde vayas, dice la Biblia, para que sea bendecido. No hay mejor, yo pienso en nosotros, como yo solo sé ser hispano, ¿verdad? Que nosotros, la identidad que Dios nos ha dado, nuestra cultura, es lo que este país también necesita. Volver a las raíces de la familia, que nosotros como latinos amamos la familia, somos unidos, el sentido de comunidad es tan importante en nosotros. Somos personas dadas en ayudar a otros. Esa es nuestra naturaleza. Nos necesita este país, pero nosotros también lo necesitamos. Y tenemos que romper con todo orgullo que nos estanque para que no nos está permitiendo soltar y abrazar, dejar ir y tomar lo nuevo. No podemos mezclar las dos cosas si queremos ser efectivos. Dios no solo quería sacarte de una nación, quería sacarte el viejo corazón, la vieja nación que seguía viviendo dentro de nosotros. Y es exactamente lo que Dios quiere hacer. Y ocurrió con Israel cuando lo sacó de Egipto, de esclavitud. Escuche, lo salieron de Egipto en una noche, pero Egipto tardó 40 años en salir de ellos. En una noche Dios los sacó de Egipto, pero a ellos les tomó 40 años sacar a Egipto de su corazón. ¿Se acuerda cómo comenzamos esta serie? En el Salmo 33:12 que dice, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y Pablo estaba describiendo el conflicto que existe dentro del ser humano. Que a veces uno quiere perdonar, pero el dolor vuelve. Que queremos confiar, pero el miedo nos domina. Que queremos avanzar, pero el pasado nos detiene.
Queremos vivir conforme al propósito de Dios, pero terminamos reaccionando como siempre. Y eso es precisamente un ciclo, iglesia. No siempre son únicamente acciones. Muchas veces son ciclos emocionales, heridas no sanadas, pensamientos aprendidos, aquellas respuestas que repetimos que terminan gobernando nuestra vida. Y aquí es donde Santiago añade la perspectiva importante. En Santiago, cuando él le llama a eso un hombre de doble ánimo. Y note qué interesante esto, que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Wow. Yo me temo que esto es lo más poderoso que tenemos que saber identificar. De no ser personas de doble ánimo. Y aquí nos dice que el hombre de doble ánimo no va a tener éxito en sus caminos como quiere, sino que va a ser inconstante en todos sus caminos, en su vida, en su hogar, en su vida intelectual, en su matrimonio, en sus finanzas, en su escuela, en su iglesia. ¿Por qué? Pero eso es lo que es tener doble ánimo. Entonces, cuando vemos, identificamos esto, que el hombre de doble ánimo, es decir, son dos almas, una mente dividida. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Esa palabra, cuando estudiamos en griego, eso es una mente dividida. Es un hombre de doble ánimo. Él describe a una persona que conoce la voluntad de Dios, pero cuya manera de pensar y reaccionar todavía está influenciada. ¿Por qué? Por las heridas, por los temores y los patrones del pasado. Eso es un ciclo dañino. Y eso es un hombre de doble ánimo. Hermana, si usted está diciendo, si ese es mi marido, no tiene que ver con nosotros las mujeres. ¿Cómo no? Porque en la Biblia hombre tiene que ver con varón y hembra. Entonces nos habla de esto. Ojo con esto. ¿Cómo nos puede esto afectar sin darnos cuenta? Esa persona que, en otras palabras, una persona de un corazón quiere seguir a Dios mientras otro sigue reaccionando de la vieja historia, como antes lo hizo. Y mientras haya una división interior, habrá inconstancia en las decisiones, en la fe, en las relaciones, en el propósito por el cual usted vive. Y el estar en una mente dividida produce inconstancia. Por eso la palabra inconstancia lo trae a una inestabilidad. No hay firmeza, es donde uno se vuelve desordenado. Es aquello que fluctúa continuamente. Nuestra esposa tiene que comprar el almanaque para ver en qué luna nos levantamos cada mañana. Porque somos inconstantes. Y es una persona que no tiene una dirección definida. Es una persona incapaz de mantener firme la decisión bajo la presión. Y esta palabra tiene mucho que ver con describir un estado de confusión. Entonces, se confunde uno. Hay un caos interior. Entonces, Santiago le sigue hablando a los cristianos. Y mire qué interesante cómo nos habla. Y dice, mis queridos hermanos, note cómo cambia aquí el asunto. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Y aquí es donde viene el desafío para nosotros ahora. Que Él nos manda entonces, dice, hey, ¿podemos cambiar? Sí podemos cambiar. Por eso dice en los siguientes versículos, por lo cual dice, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y note lo que dice el siguiente verso, para ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y note cómo termina este pasaje. Y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra, este es semejante al hombre. Mire lo que dice. Por favor, ojo con esto. Al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. No, la palabra aquí nos da la respuesta para salir de estos ciclos. ¿Cuál es uno de ellos? Dice, ser hacedores de la palabra. No, ¿qué tiene que ver con esto? Porque para romper los ciclos requiere obedecer la palabra, no solo escucharla. Noten esto, nos compara
con el espejo. Yo le pregunto, hoy usted se presentó frente a un espejo, ¿verdad? No, ¿qué hacemos? Disculpen, mujeres, yo sé que ustedes son expertas en el espejo, pero les vamos a enseñar que nosotros los hombres también usamos un espejo. ¿Sí o no, hombres? Padre amado. Ok, bueno, yo sí uso un espejo. Especialmente entre menos pelo uno tiene, más se lo cuida. Pero el espejo, ojo en esto, lo que le quiero enseñar. Cuando uno va frente al espejo, el espejo le enseña, revela cómo uno es, pero no te transforma. El espejo solo muestra, pero no lo cambia uno. ¿Por qué? Porque la función del espejo no es cambiarte. El espejo solo muestra la realidad en ese momento. Pero mire, uno tan pronto se hace mi abuela decía, las greñitas o lo que le queda a uno, y usted se empieza a poner bella, hermana. Aquella realidad se va transformando, pero no fue el espejo que la transformó a usted. No la cambió el espejo, solo te mostró una realidad y usted empieza a cambiarla. Y de repente el espejo se va adaptando a la realidad que usted le muestra. Si usted se hace el pelo para allá, dice, ahí te queda bien. No, nunca el espejo le ha dicho. Usted mismo se lo dice. El espejo nunca me ha dicho, Javier, qué bonito te quedó y el pelo así. Qué bonita la camisa. Nada, no me dice nada. Solo me muestra lo que le presento. Pero uno tiene que, ¿verdad? Hay gente que va al espejo. ¿Me permite decirlo? No por usted, no porque está enfrente. Va al espejo y siguen feitos en la vida. ¿Por qué ellos le están echando la culpa al espejo? Y el espejo no tiene nada que ver. Hasta que uno, mire, no se maquilla, no se hace algo, no va a cambiar la realidad que muestra el espejo. Y hay quienes se enojan con el espejo porque el espejo no los cambia. ¿Conoce a alguien enojado con el espejo? Yo no conozco gente enojada con el espejo, pero sí conozco a gente enojada con Dios. Que cuando la palabra de Dios, que es el espejo, revela cómo está mi corazón, no lo cambio, pero me enojo con la palabra, me enojo con Dios. Pues ya no voy a la iglesia. Me enojé con el espejo. No se enoje con el espejo. No se enoje ni con usted. Simplemente cambie. Arréglese. Acomódese. Póngase bonito. Porque Dios no lo hizo feito. Ni feito en la vida. Y Dios quiere cambiarnos. Quiere que nuestra personalidad sea de agrado cuando hablamos con otros. Porque dice, entonces sabrán que yo he estado con vosotros. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. El espejo no te transforma, solo te muestra la realidad. Por eso hay que saber romper los ciclos. ¿Y cómo lo rompemos, pastor? Viéndonos al espejo, a la palabra y siendo hacedores de la palabra. Y le dije, termino con esto, porque ahí terminamos. Y mire, romper estos ciclos son tan importantes. Dice la escritura, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, dice la palabra de Dios, que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios quiere que rompamos con esos ciclos. Y hoy es el día para dejar atrás la vieja historia y abrazar la nueva historia que Cristo ya escribió para ti. Aquello que Cristo ha dicho que usted es, que nadie más la ha escrito, la escribió Dios para usted, que ya está destinada para usted. Yo le quiero pedir que en eso tenemos que decir, Dios mío, cámbiame. Me trajiste a otro país y aquí han nacido mis hijos, o aquí van a nacer, pero yo quiero ser transformado. Por eso decimos, no todos los ciclos se rompen cambiando de lugar. La mayoría de los ciclos se rompen cambiando de corazón. Nuestro corazón.
Dios no te trajo a Estados Unidos solamente para cambiar tu dirección. Dios te trajo para transformar tu destino. Que te des cuenta que Dios tiene propósito en tu vida. Y hoy esta tarde cerramos con esta oración, entregándole a Dios todo ciclo, diciéndole: Dios mío, transfórmame. Yo quiero invitarle que hagamos algo, que hoy allí donde está usted, mientras nos dirigen en esta alabanza, si usted puede estar de pie, por favor, y vamos a cerrar con una oración y dejándole al Señor eso de nuestra vida y romper con toda cosa que nos detenga, que nos estorbe, toda cosa que nos ha retenido, que nos ha estorbado, toda cosa que puedes identificar, y hoy decirle: Señor, yo voy a ser hacedor de la palabra, hacedor de la palabra, que ya no más ser solo oidor. Yo hoy voy a poner en acción, voy a obedecer inmediatamente. Y gracias a quienes nos vieron a través de Facebook y YouTube. No sé en cuál cámara estoy. ¿En cuál? Aarón, Moisés, Dawan. Ok, gracias por habernos recibido este día. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y que ha recibido esta palabra. Pero hoy le damos gracias a Dios también porque va a seguir conectado. Y Dios tiene una palabra para tu vida. Muchas gracias. Recibe este aplauso de parte de la iglesia y va a ser hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Muchas gracias.